Buenos días, mis hermanos. Qué bueno estar acá nuevamente en Barcelona para celebrar este servicio con ustedes. Que nuestro amoroso Dios, Padre Celestial, esté presente acá y nosotros logramos alabar a nuestro Dios y recibir el sacramento de la Santa Cena. Hoy tenemos el sexto domingo de Trinidad. Acá tenemos el propio y vamos a reflexionar hoy en un texto que es un poquito raro. Acá, la primera frase habla: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y vamos a reflexionar sobre esta frase. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que nuestra justicia debe ser mayor que los escribas y fariseos. Y acá, mis hermanos, tenemos nuestra liturgia, ¿vale? Vamos a tener la liturgia acá. Los himnos y las lecturas bíblicas tenemos en los propios, la hoja roja, ¿vale? Empezamos con el primer himno del culto El tiempo llega. El tiempo llega, comienza la oración. El alma Dios entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están. A ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma con santa devoción, gozando luz y calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación. Esperamos en pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro,
Confessamos que somos por natureza pecadores impuros. Hemos pecado contra ti em pensamento, palavra e obra. Portanto, nos refugiamos em tu infinita misericórdia, buscando e implorando tu graça, por nuestro Senhor Jesucristo. Oh Deus misericordioso, que has dado a tu unigênito Hijo para morrer por nosotros, ten misericórdia de nosotros, pobres pecadores, e por amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados. E por tu Espíritu Santo, aumenta-nos el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, te anuncio la gracia y el perdón de Dios. Y en el lugar del Señor Jesucristo, y por mandato de Él, te perdono todos sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a nuestro propio. Tenemos el introito. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. A ti clamaré, oh Jehová, para que no sea yo dejándome tú. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, por lo que se gozó mi corazón. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias.
Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios, el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Señor de todo poder, autor y dador de todo lo bueno, infunde en nuestro corazón amor a tu nombre. Haz con que aumente entre nosotros la religión verdadera. Nútrenos en toda bondad y por tu gran misericordia, consérvanos en ella. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos ahora la lectura del Antiguo Testamento, que se encuentra en Éxodo, en el capítulo 20. Y escrito está: Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno,
ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, tenemos la lectura del Salmo para el día de hoy, Salmo 19, y vamos a hacerlo en conjunto. Los cielos proclamam la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta a otro día, una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin medidas. Quando Núbia sale del talo, qual se fuera um poderoso guerreiro, se levanta alegre para ser su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado, y más dulces que el miel que destila del palmar. Con ellos, Señor, amonestas a tu pueblo, y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay perdóname por los que no puedo recordar? No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados, y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y mis pensamientos. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Y sea siempre, los siglos de los siglos. Amén. La epístola para el día de hoy se encuentra en Romanos, en el capítulo 6, y escrito está: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viveremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque enquanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas enquanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es palabra de Dios. Nos ponemos en pie para el gradual. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio según San Mateo,
capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de el concilio. Y cualquiera que lo diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, de allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y al juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este es el Evangelio del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a confesar nuestra fe en conjunto, conforme la palabra del credo niceno, página 177 de nuestra liturgia. Credo niceno. Creio en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creio en un solo Señor Jesucristo, como de nosotros, que por causa de nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María, padeció y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y con el Padre y con el Hijo, juntamente has adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa Iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Alabamos nuestro Dios con el himno Por gracia sola yo soy salvo.
salvo. No, no temas mi corazón, porque a ti afliges con el celo y dudas de por gracia sola sin tu empeño, tus propias obras nada son. De gracia Dios dejó su trono, murió por nuestra redención. Por nos ganó su muerte cruel, la vida eterna junto a él. Por gracia sola no vives, sin tus pecados graves son. Si tu conciencia te atormenta y desfalece el corazón, incomprensible la razón, de gracia Dios te da perdón. De gracia Cristo al mundo vino, con tus pecados Él cargó, porque se declaró amigo que muertos seguían. Tan solo por su amor sin par, perdón y paz te vino a dar. Por gracia sola siempre puedo fundar mi fe en tal verdad. Dios llamó. Em nome de Jesus, amém. Que Deus guarde essas palavras em nossos corações e mentes. Em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Em nosso texto, temos uma afirmação de Jesus muito forte e interessante. Ele habla: porque os digo que se vuestra justiça não fuera maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis en el reino de los cielos. Ahora, eu tenho a pergunta que todo luterano le gusta, que temos no catecismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En las lecturas que hemos escuchado y leído de la palabra de Dios para este culto, nos encontramos con una serie de exhortaciones e instrucciones del Señor para que practiquemos obras de justicia. Si vuestra justicia no supera de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué son obras de justicia? Geralmente nosotros hablamos, obras de justicia es hacer el bien, cumplir con los mandamientos, obras con el próximo. En el Salmo 19, Dios nos dice que la ley del Señor es perfecta. Debemos hacer la ley del Señor. Por su parte, en Éxodo, tenemos los mandamientos del Señor. Se nos revela la verdadera voluntad de nuestro Dios. Pero debemos hacer obras para tener la salvación. Tener obras de justicia para tener la salvación. La respuesta,
No, ¿verdad? Muy bien. En el Evangelio de Mateo, un poquito antes de nuestro texto, se llama a los justos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En otras palabras, se les exhorta a praticar buenas obras para que glorifiquen al Padre Celestial. Fíjate, si Dios es el santo creador y juez eterno de todas las cosas, nos ordena que seamos como Él, santos, justos, compasivos, misericordiosos, que defendamos a los huérfanos, a las viudas, a los oprimidos, a los extranjeros, a los desamparados. Sí, mucho más de lo que hacían los propios escribas y fariseos, aquellos que eran conocidos por ser los más rectos de su época, que supostamente cumpliam toda a lei de Deus e algumas normas mais. Imaginemos lo impactante que isto debió sonar para aqueles que los escucharam por primeira vez. Los escribas e fariseus eram conhecidos como homens mais religiosos de Israel. Eram expertos em escritura. Conheciam os mandamentos perfeitamente. Oravam, ayunavam, ensinavam, hablavam de la escritura por toda parte. A los ojos de la gente pareciam ejemplos de santidade. E, sin embargo, Jesús disse que isto não basta. La justicia que el Señor nos exige para entrar en su reino tiene que ser mucho mayor que los escribas y fariseos. ¿Cómo hacemos esto? Y además, Dios nos ordena que seamos fieles representantes de Él mismo, es decir, agentes de su justicia en el mundo. Y esto es muy grande. Y debemos ser mucho más que los fariseos. Ahora, ¿has sido así? Una persona justa. Alguien que mira los mandamientos de Dios y los cumple según lo que exige la Sagrada Escritura. Al igual que Dios atiende a los hambrientos, a los sin techo, a los huérfanos, a las personas en la calle, y todo eso con misericordia. Realmente temes y tiemblas ante el Señor de los ejércitos y ante su amenaza de castigar a quienes no toman en serio su palabra. Pues el texto es muy claro. Si vuestra justicia no es mayor la de los escribas y fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos. Esta enseñanza es especialmente revelante para nuestros días, que muchas veces nosotros nos olvidamos. El individualismo crece en nosotros, haciéndonos mirar solo hacia a nosotros mismos, y nos olvidamos de los más vulnerables. Dios no quiere esto. Muy al contrario, espera que nosotros, cristianos, una ayuda continua, verdadera y santa hacia quienes sufren. Si vosotros, aquí en la iglesia, sois como yo, entonces vuestra conciencia deben estar cargadas. La mía lo está cada vez que me detengo a pensar en todo lo que debería haber hecho y no hice. Descuidé el apoyo a un necesitado y inventé excusas para no hacerlo. No he ayudado a mi prójimo como debería, y supongo que vosotros también, porque así es el ser humano, pecador e individualista. La ley de Dios nos acusa de nuestro pecado y de nuestra falta de amor hacia todas las personas que nos rodean. Siendo así, ¿qué vamos a presentar ante Dios como obras
dignas a nuestro favor cuando nos llame a dejar esta vida. ¿Qué vamos a hablar a Dios? Mira, Dios, yo ayudé una persona una vez en mi vida, pero las otras 10, no. Pero una, sí, ayudé, esta sí. Las otras 10, no. Y lo peor que es, aunque hayamos ayudado a alguien, de vez en cuando, no es suficiente. Porque el Señor exige la perfección. Nunca podemos pecar, sea por pensamiento, palabras y acciones. Escrito está, sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Pero alguien puede decir, casi soy perfecto, porque yo cumplo los mandamientos. Nunca he matado a alguien. Nunca. Pero, ¿quién puede decir que nunca guardó rencor de alguien? Y el texto habla, aquel que guardó rencor de alguien, ya pecó, ya mató a alguien. ¿Quién puede decir esto en su vida? La verdad es que la ley de Dios nos deja sin excusas. Cuando escuchamos estas palabras de Jesús, descubrimos que el problema del pecado es mucho más profundo de lo que imaginábamos. El problema no está solamente en nuestras manos, pero está en nuestro corazón. Y esto explica muchas cosas. Explica por qué incluso las personas que quieren hacer el bien terminam haciendo el daño. Explica por qué a veces lastimamos a las personas que más amamos, las personas de nuestra casa, la familia, el marido, la esposa, los hijos. Explica por qué prometemos cambiar, pero volvemos a caer una y otra vez a los mismos pecados. En verdad, ninguno de nosotros está en condiciones de levantar la cabeza ante el Creador Todopoderoso y presentarle una justicia propia y perfecta en nuestro juicio. Como yo hablé la otra vez, nosotros somos, como Lutero dice, pobres y miserables pecadores, mendigos de la gracia. Estaríamos condenados al infierno si no fuera por el amor y la gracia de Dios revelados en Jesús. Si Cristo no hubiera sufrido en nuestro lugar y resucitado, y si no hubiéramos sido bautizados, no habría esperanza para nosotros, sino solo la expectativa del sufrimiento eterno. Como representantes de la justicia del Señor, hemos fallado, al igual que todos nuestros antepasados. Sin embargo, eso no es el fin para nosotros. La palabra nos revela que Dios salió al encuentro de la humanidad, caída en pecado, a través de su Hijo. Y esto es también el bautismo. No es algo que yo hago, pero es Dios llegando a nuestro encuentro y hablando, ahora tú eres mío, pertenece a mí, es mi Hijo perdonado, es mi Hijo amado, ahora tú eres mío. Y Jesús vino al mundo también para llegar hasta nosotros, para cumplir toda la ley en nuestro lugar. Dios tuvo compasión de nuestra miseria y decidió enviar un representante mejor, mucho mejor y mayor que nosotros, con el fin de ejecutar plenamente sus decretos. Por eso Jesús afirma en nuestro texto, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Esto es importante para nosotros. No he venido a abolir, sino a cumplir. La obligación no está en nosotros más.
pero Jesús ya hizo todo por nosotros. La palabra del Señor afirma acerca de Cristo en Isaías: verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho. Mi siervo, el justo, con su conocimiento, justificará a muchos, porque llevará sobre sí sus iniquidades. Por eso, quando miramos ao Calvário, vemos muito mais que o sofrimento de um homem inocente. Vemos ao Salvador levando nossa culpa para que nós pudiéramos receber o perdão. E aqui temos o hermoso mensaje del texto de Romanos 6, que leemos hoje. Pablo nos recuerda que todo esto não é solamente uma história que admiramos desde lejos. Nós fuimos unidos a Cristo. Fuimos unidos a Ele no santo bautismo. Quando fuimos bautizados, Deus hizo algo maravilhoso. Nos uniu a la muerte y la resurrección de su Hijo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ahora Él no tiene más poder sobre nosotros. Nuestros pecados fueron lavados en Cristo. Recibimos una nueva vida. Recibimos una nueva vida en Cristo. Por eso Pablo dice que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. No significa que ya no pecamos más. Vamos a tener pecado. Y vamos también a hacer errores con nuestra familia. Pero sabemos que tenemos el perdón. Que tenemos una nueva vida. Todos sabemos que seguimos luchando diariamente contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora nuestra identidad es diferente. Y no pertenecemos al pecado. Pertenecemos a Cristo. Y no vivimos bajo la condenación, bajo la ley. No vivimos con el miedo de hacer todo perfecto. Vivimos bajo la gracia. Ya no necesitamos demostrar nuestro valor delante de Dios. Porque Cristo ya ha sido, porque en Cristo ya hemos sido aceptados, perdonados e declarados justos. E precisamente por isso, começamos a viver de uma maneira diferente. Não hacemos obras de justiça, não hacemos obras para nossa salvação. Não. Não hacemos a justiça em la sociedade para ganhar o amor de Deus. Não. Laura está correta. Não hacemos isso, porque já temos o amor de Deus. Agora, hacemos buenas obras, justiça, porque Deus nos amou. Porque Deus quer que levemos este amor a nosso próximo. E assim, a vida cristiana se convierte não em uma obrigação, pero uma resposta de gratitud. Eu já tenho tudo, todo. Já tenho a salvação. Já tenho o perdão. Já tenho a certeza do reconheço. Agora puedo levar isto a mi próximo. Mis queridos, não os olvidéis de los escribas e los fariseus. Tenían muitas obras a los ojos de los hombres, y ellos glorificaban-se con esto. Mira lo que yo hago, pero ninguna justicia delante de Dios. Al fin y al cabo, rechazaron a aquel único y perfecto que vino de los cielos, a Jesús. De este modo, las bienaventuranzas, que es el texto que leemos hoy de Mateo, que es un texto fantástico, nos dan un sentido distinto ahora. Al inicio de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, ahora tiene un sentido diferente y profundo. Dicen así: bienaventurados, felices los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora,
Los humildes de espírito son aquellos que carecen del Espíritu de Dios y lo reconocen. Son aquellos que saben que necesitan del amparo divino para sus vidas. E agora, comparemos este mesmo versículo, bem-aventurados os felizes, os humildes de espírito, com o versículo que leemos hoje. Se vuestra justiça não é maior de los escribas e fariseus, nunca entrareis no reino de los cielos. Por um lado está o mandamento de ser perfeito ante a lei de Deus, algo que não logramos ser. Por outro, a promessa de que Deus escucha aqueles com humildade se declaram incapazes de alcançar sua santa vontade. Necessito de sua ajuda. Mis hermanos, para que nossa justiça seja realmente tão grande como para merecer o reino de los cielos, não devemos valernos de nossos méritos e obras. Devemos reconhecer nossa imperfeição, arrepentir-nos e aferrar-nos a los méritos de Jesucristo, que são otorgados por el Espírito de Deus. E assim seremos herederos de la vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Ponemos em pé. Que Deus guarde essas palavras em nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Amém. Cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, coração limpio e renueva espírito reto dentro de mim. No me alejes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restituye en el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. Podem tomar assento, meus irmãos. Agora, todos aqueles que estão listos com suas ofrendas podem trazer delante do altar do Senhor, mientras nós alabamos a Deus com o himno Cantar Alegremente.
Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, cuya perfecta justicia cubre nuestro pecado y cuyo sufrimiento y muerte inocentes nos liberan de la prisión de la muerte eterna. Señor, en tu misericordia, Padre Celestial, nos has comprado del poder del pecado, de la muerte y del demonio mediante las aguas del santo bautismo, y nos has hecho tus hijos. Haz con que nos consideremos muertos al pecado y vivos para ti en Cristo Jesús, sirviendo a nuestro prójimo con amor y buscando la resurrección que es nuestra en tu Hijo. Señor, en tu misericordia, ó Señor, nos has dado tu ley para que pudiéramos conocer tu voluntad y vivir con tu pueblo, como tu pueblo santo. Aumenta en nosotros el verdadero temor, el amor y la confianza en tu palabra salvadora y en tu santo nombre, para que no tengamos otros dioses aparte de ti. Guía y bendice a todos los pastores y maestros que nos enseñan las verdades fundamentales de tu palabra, y a los jefes de familia, mientras instruyen a los niños en la disciplina y en el conocimiento de la verdadera fe. Señor, en tu misericordia, defiende al presidente de nuestro país, a nuestras autoridades, a nuestros legisladores y jueces, a nuestras autoridades locales y a todos los que sirven a nuestras fuerzas armadas. Señor, en tu misericordia. Padre Celestial, te pedimos por todos los que están en peligro y pobreza, en enfermedad, en necesidad y en tentación. Cuida también de todos que son perseguidos por causa de tu santo nombre. Consérvalos con tu espíritu. También continuamos orando por todos que sufren en Venezuela, aquellos que están llorando por sus entes queridos y también por aquellos que están haciendo la reconstrucción de sus casas. También oramos por todos los enlutados de nuestra congregación, que el Señor pueda estar con ellos, poniendo la certeza de la resurrección en nombre de Jesús. Señor, en tu misericordia, Señor Dios, tú no deseas la muerte del pecador, sino que se convierta de su mal camino y viva. Por tanto, acudimos a tu misericordia en Cristo Jesús. Haz que siempre creamos así y no vacilemos. Concédenos una fe tal que podamos ir dignamente a tu altar para recibir el cuerpo y la sangre verdadera de tu Hijo, que tu Hijo ha dado para nuestra redención, para que siempre te alabemos, sirvamos y honremos a ti y a tu Hijo. Señor, en tu misericordia. Padre Celestial, confessamos que somos pobres e miseráveis pecadores, sin nada bueno en nosotros, que nuestros corazones, nuestra carne y sangre están tan corrompidos por el pecado, que nunca estamos en esta vida sin deseos pecaminosos. Por eso, te imploramos que perdones nuestros pecados. Permite que tu Espíritu Santo limpie nuestros corazones, de tal manera que podamos amar tu palabra, permanecer en ella y por la gracia ser salvados para siempre. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo con el mismo Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Ahora tenemos el servicio del sacramento, página 180 de nuestra liturgia. El Señor sea con ustedes. Eleven sus corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es verdadeiramente digno, justo e saludável que em todo tempo e em todo lugar te demos graças, ó Senhor Santo Padre, onipotente e eterno Deus, por Jesucristo, nuestro Senhor, que derrotou muerte e tumba, e por su gloriosa resurrección nos abrió el camino a la vida eterna. Así pues, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos su glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo: Santo, 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 Senhor Deus de Sabaoth, cielo y terra están llenos de tu gloria. Hosana en alturas, bendito el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nós tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Senhor Jesucristo, la noite que foi entregado, tomou o pão e, havendo dado graças, lo partió e deu a seus discípulos, dizendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, y habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: Beban de ella todos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. La paz del Señor sea con ustedes siempre. Amén. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nosotros siempre vamos a tener pecado.
aquí en este mundo. Pero la bondad de Dios es tan grande que Él viene a nosotros por su palabra, por su bautismo y también en la Santa Cena para decir, perdonado es. A todos aquellos que confían y creen que acá nosotros tenemos el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, sean bienvenidos a la mesa del Señor. Aquellos que todavía no tuvieron la instrucción de la Iglesia Luterana, la catequesis, pueden hacer esta señal y recibir una bendición de nuestra parte. Sean bienvenidos a la mesa del Señor y creo que logramos venir todos acá. Creo que sí. Sean bienvenidos a la mesa del Señor. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga hoy y siempre. Amén. Cuerpo de Cristo, dado por ti para perdón de los pecados. Cuerpo de Cristo, dado por ti para perdón de los pecados. Cuerpo de Cristo, dado por ti para perdón de los pecados. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga hoy y siempre. Amén. Cuerpo de Cristo, dado por ti para perdón de los pecados. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga hoy y siempre. Amén. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga hoy y siempre. Amén. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga hoy y siempre. Amén. Cuerpo de Cristo, dado por ti para perdón de los pecados. Cuerpo de Cristo, dado por ti para perdón de los pecados. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga hoy y siempre. Amén. Cuerpo de Cristo, dado por ti para perdón de los pecados. La sangre de Cristo derramada por ti para perdón, vida y salvación. La sangre de Cristo derramada por ti para perdón, vida y salvación. La sangre de Cristo derramada por ti para perdón, vida y salvación. La sangre de Cristo derramada por ti para perdón, vida y salvación. La sangre de Cristo derramada por ti para perdón, vida y salvación. La sangre de Cristo derramada por ti para perdón, vida y salvación. La sangre de Cristo derramada por ti para perdón, vida y salvación. Queridos hermanos y hermanas, que si comer o beber fortalezca su fe en Cristo Jesús. Van en paz, sus pecados te son perdonados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuerpo de Cristo. Ponemos em pé e cantamos el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Hoy han visto mis ojos salvación. Para tu presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den graças ao Senhor, porque Ele é bueno. Oremos. Ó Senhor, en este maravilloso sacramento, nos has dejado la conmemoración de tu pasión. Te damos gracias por recibir el sagrado misterio de tu cuerpo y sangre, y con ellos la medicina inmortal, el fruto de tu redención. Por ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Alabamos nuestro Dios con el último himno. Dios os guarde. Dios os guarde esse amor em la senda peligrosa desta vida tormentosa. Os conserve em santa e santa. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde sempre em santo amor, os e os esforços de gran maneira, com Espírito consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de su Salvador. Reunidos todos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde sempre em santo amor, hasta el día en que a la patria estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos. Reunidos todos seremos un medio con nuestro buen Dios. Dios os guarde siempre en santo
Graças a todos que nos acompanham por Facebook. Que Deus bendiga a todos.